Bienvenidos a Biblia Time, estamos en la temporada 8, Héroes de la Biblia, y este es nuestro episodio número 9. Número 9. Y estaremos hablando el día de hoy sobre Elías, el profeta Elías, muy conocido por el fuego. Ya les voy a contar por qué él era conocido por este elemento de la naturaleza. Entonces, vamos a leer 1 Reyes 18, 20 al 24, pero primero un contexto. Dios había anunciado a través del profeta Elías de que no habría lluvia. No habría lluvia hasta que Elías lo pidiera. Y pues Elías durante ese tiempo se escondió, se refugió porque lo estaban buscando para matar. Porque efectivamente ocurrió la sequía, pero durante la sequía Dios lo sustentó de maneras sobrenaturales y maravillosas. Y finalmente Elías le propuso un reto al rey. O sea, salió de su escondite y al rey se le presentó y le dijo, mira, tú, el rey, que has traído la idolatría a Israel, porque el rey Acab, el rey de ese entonces, era un rey muy malo, y se había casado con una mujer peor que él todavía, más mala y cruel, una mujer extranjera, que trajo a todos sus dioses e introdujeron el culto a Baal. Entonces Israel estaba siendo un país idolátrico, pagano, se estaba convirtiendo en eso cuando era el pueblo de Dios. Entonces Elías le dice a Acab que junte a todo Israel para que decidieran y determinaran algo, y eso es lo que vamos a leer. Dice, Acab en 1 Reyes 12, no, perdón, 1 Reyes 18 de los versículos 20 al 24. Leamos. Acab envió mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal es Dios, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, o sea que hagan un sacrificio, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios, atención, el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió, la idea es buena. Entonces, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es lo que se quería mostrar? ¿Quién es el verdadero Dios? El Dios que responda con fuego al sacrificio que van haciendo, el Dios que haga descender fuego, ese es el verdadero Dios. Porque Elías dijo, ¿hasta cuándo van a estar vacilando entre dos opiniones? ¿Quién es su Dios? ¿Baal o el Señor, o Dios, o Jehová de los ejércitos, que lo sacó de la tierra de Egipto, que envió a Moisés con las plagas y también luego los 10 mandamientos? ¿Quién es su Dios? ¿Hasta cuándo van a estar vacilando entre dos opiniones, entre dos pensamientos? Decídanse, ¿quién es su Dios? Entonces, esto también viene a cuenta y también nos habla a nosotros. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es el que rige tu vida? Porque los ídolos no son necesariamente otras deidades, ¿no? Porque hay deidades nórdicas, griegas, egipcias, y no necesariamente tú, no estoy diciendo que tú necesariamente adores a algunas de esas deidades, aunque hay personas que adoran y todavía o me honran y ofrecen sacrificios a estas deidades. Y aún aquí mismo en el Perú también hay deidades andinas, ¿verdad? Las deidades que creían los incas y tantas cosas. En todas las culturas siempre ha habido deidades, pero solo hay un verdadero Dios. Ahora en tu vida, ¿quién está gobernando? ¿Quién está dirigiendo? ¿Tú? ¿Tu ego? ¿Tu orgullo? ¿Tu dinero? ¿Tu amor al dinero es lo que está gobernando tu vida? ¿Los placeres, los deseos de tu carne? ¿Todo lo que se te antoje lo haces? Si tienes deseos de esto lo haces, si tienes deseos de lo otro lo haces. ¿Qué gobierna tu vida? ¿Qué dirige tu vida? ¿Sobre qué principios está tu vida? Ok, porque puede que creas en la existencia de Dios, puede que sepas que hay un Dios, o en cierto modo creas y digas, sí, no, Dios es real, ¿no? Sí creo, y obviamente quiero hacer lo correcto, ¿no? Guardar los mandamientos, no matar, no robar, tiene sentido. Pero realmente eres el Dios de tu vida.
¿Él es el que está dirigiendo tu vida o simplemente es un concepto más de la cultura general y ya? Entonces, ¿qué podemos pensar? Porque acá Elías les dice al pueblo, decídanse, ¿quién es su Dios? No pueden, están sirviendo a los dos, no pueden servir a Baal y a Dios. ¿Es Dios o es Baal? No puede ser ambos. Y Jesús también le dijo a las personas en un momento, no, uno no puede servir a dos amos o dos señores, porque va a amar a uno y va a odiar al otro. En este momento le está hablando sobre o servir a Dios o servir a tu amor al dinero. Y también la luz y las tinieblas no tienen nada que ver. Entonces Baal iba en contra totalmente a Dios y Dios iba totalmente en contra a Baal. Eran totalmente opuestos y los israelitas están tratando de convivir con ambos, están tratando de adorar a Baal y adorar a Dios al mismo tiempo. Pero él dijo, no puede ser así. Escójanse, ¿quién es el verdadero Dios? Entonces vamos a hacer una comparación entre Baal, este ídolo muerto, esta estatua, esta deidad cananea, que era supuestamente el dios de la naturaleza, también de la fertilidad, ¿no? En realidad Baal significa señor, entonces había Baal, así como deidad, era el más importante, y ellos estaban esperando en que Baal hiciera algo por ellos porque había sequía, no había lluvia, pero Baal no había hecho nada por ellos. Entonces, veamos, Baal, o los ídolos en general, que puede haber, tú identificas en tu vida hay un Baal, Baal, que también se puede traducir el mundo, el diablo, las influencias, las tendencias de este mundo, te llevan al desenfreno y a la suciedad. ¿Cómo así? Explico. En los rituales idolátricos paganos habían orgías. Y si no sabes qué son las orgías, son pues los momentos de desenfreno. Algo parecido a las discotecas, pero peor. Porque había relaciones sexuales, depravación, desnudez, borrachera, violencia, cosas muy feas ocurrían durante los cultos idolátricos. Obviamente la gente iba borracha, iba a emborracharse, iba a acostarse con los tanto hombres y mujeres que servían para la prostitución del templo. Entonces era un ambiente muy feo. Incluso había uno de los derivados de Baal en los que como parte del ritual la gente hacía sus necesidades, dejaba su excremento ahí alrededor del altar de Baal. Entonces imagínate, un lugar lleno de cochinada, inmundicia moral, espiritual y hasta física, higiénica también. A eso te lleva Baal. Pero Dios más bien te da paz, te da limpieza, te da pureza, te perdona tus pecados, limpia tu mente, te da un corazón puro, un corazón sencillo, un corazón noble. Dios no te lleva al desenfreno, al caos, a hacer cosas que te terminan perjudicando. Y acaso otra cosa, Baal te lastima, te lastima. ¿Por qué? Aquí cuando los profetas de Baal empezaron a hacer su ritual para llamar a Baal y pedirle que hiciera bajar fuego, ¿qué hacían? Como parte del ritual, cojeaban. ¿Y qué hacían? Con cuchillos y con lancetas se apuñalaban y se cortaban y hacían chorrear su sangre como parte del ritual para que Baal les contestara. También ya sabemos de los sacrificios humanos que las culturas antiguas hacían. Entonces, pensemos en esto. Baal, los ídolos, el mundo, el sistema, te lastiman, te llevan a lastimarte. No, esto no es únicamente de gente masoquista o que se quiere suicidar. No, con el pecado estás apuñalando tu mente, estás apuñalando tus valores, estás apuñalando tu propio cuerpo con las cosas que ingieres. ¿Mm? ¿Qué estás permitiendo entrar en tu vida? Eso te está lastimando. Seamos claros, el alcohol, el vape, el fumar, las drogas, te están destruyendo, te están enfermando. ¿Mm? Las cosas que estás viendo, la alimentación que estás teniendo, acostarte con un montón de personas, estás dañando tu alma, tus emociones, te estás fragmentando y corres el riesgo de padecer bueno, contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, servir al desenfreno, servir a los ídolos iba a lastimarte. O también creerte autosuficiente. O no, yo no soy de esa gente. Ok, pero eres autosuficiente, trabajas demasiado, piensas en el dinero nomás y tu familia, y tu relación con Dios, y tu paz mental. Ah, mucho trabajo es malo.
mucho placer y diversión y desenfreno, obviamente es malo. Entonces servir a Baal te hace daño, te lastima, los sacerdotes se apuñalaban, se hacían heridas como parte del ritual. Y tú, si sigues viviendo en el pecado, eso te estás lastimando, el pecado te lastima. Servir a los ídolos te lastima. Sin embargo, Dios te cuida, te protege y te sana. Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere sanar las heridas, los traumas, todo lo que tú tengas, Dios te quiere sanar, porque Dios es sanador. Cuando Él vino a la tierra, Jesús sanó ciegos, cojos, paralíticos y liberó incluso a gente endemoniada, con ataduras y problemas mentales. Jesús la sanó. Y Él quiere hacer lo mismo por ti. Y por último, Baal no responde. ¿Por qué? Porque hicieron todo el ritual y Baal no dijo nada. Porque Baal era una estatua. Ahora, detrás de las estatuas, detrás de las deidades paganas están los demonios. Pues a pesar de que tú robes y un montón de cosas, esas eran estatuas muertas, dioses muertos, tienen las imágenes de santos y de todas esas cosas, están muertos. No hay que adorar a los demonios, como nos dice la Biblia, tengamos cuidado de eso. Pero no van a responder, realmente el diablo, el mundo, no tiene ningún interés en nosotros, solo quieren comernos, sacarnos el provecho que se pueda. Eso quiere el mundo, sacar tu dinero, sacar la mano de obra, explotarte, sacarte el jugo y de ahí dejarte tirado. Eso ha pasado con muchos artistas y famosos. Revisa, googlea, busca. El mundo es así, Baal es así, el diablo es así, los ídolos son así, el sistema del mundo es así, pero Dios no. Es que cuando Elías oró y le pidió a Dios su intervención, descendió fuego del cielo. Y lo loco es que Elías encima había hecho el sacrificio y había mojado todo el sacrificio, lo había llenado de agua. Y esto parecía autosabotaje, porque se supone que si querían que Dios prendiera fuego, porque estaban mojando el sacrificio. Pero aún así, para que fuera todavía más sobrenatural, Dios descendió con un fuego tan potente que quemó hasta las rocas que eran el altar. Quemó todito, no solo el sacrificio que estaba encima del altar, sino el mismo altar de piedras lo consumió todito. Y entonces todo el pueblo dijo, Jehová, el Señor, es el verdadero Dios. Porque Dios es el verdadero Dios. Él es real. Y quizás incluso tengas una visión distorsionada de quién es Dios, acá en la Biblia vas a encontrar quién es realmente Dios. No el Dios así todo renegón, quisquilloso, pesado, refunfuñón, que manda maldiciones, juicios, anda molesto, no perdona, es implacable. O el Dios así bonachón, ahí pasivo, consentidor, que no te va a decir nada por tus pecados porque te ama tal cual eres y no quiere verte cambiar, pues te ama tanto que te va a dejar en la misma condición de pecado que te hace daño. No, ninguno de esos es Dios. El Dios de la Biblia es un Dios justo y santo, que por eso Jesús murió en la cruz por nosotros, para que podamos ser perdonados. Dios tenía que castigar a alguien y Jesús fue el que se ofreció para ser castigado en nuestro lugar, para que nosotros podamos recibir el perdón y la vida eterna que Jesús, por los méritos de Jesús, que Jesús se merecía, por esos méritos es que podemos ser perdonados por el sacrificio de Jesús. Y a diferencia de Baal, que no te responde, no le importas, te lastima y te lleva al desenfreno y a dejarte de ahí tan vacío como cuando llegaste a esa fiesta, como cuando llegaste a ese lugar, como cuando llegaste a esa relación con esa persona que no te convenía, como cuando llegaste a ese trabajo en el que solo te viste explotado, porque así te dejaba él, tal cual como estabas y peor. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Dios de la Biblia? Te responde. Dios respondió con fuego a la oración de Elías. Y más adelante, cuando Elías estaba desanimado, Dios lo animó y le habló a través de un silbido apacible, como con un susurro. Vimos en episodios anteriores a Samuel. Dios le hablaba a Samuel. Dios te responde, Dios te habla, Dios te anima. Elías se quería morir porque él estaba harto. Él había hecho tanto para que Israel volviera a Dios y Israel seguía haciendo, o sea, el pueblo de Israel seguía haciendo lo que les da la gana, pero aún así Dios lo animó. Dijo, no, Elías, te queda un largo camino por recorrer, todavía tienes mucho que hacer, te queda mucho por hacer, no te rindas. Dios le dijo eso. También Dios te provee. Mientras hubo la sequía, Elías tuvo alimento porque Dios le mandó comida a través de cuervos, Dios hizo que el aceite y la harina de una viuda no escasearan, o sea, Dios provee. Dios provee, eso también lo vio Elías. Dios resucita, en un momento el hijo de la viuda se murió, Elías oró y Dios resucitó al niño. Mira, te estoy contando características de Dios solo de la historia de Elías. Si vamos al resto de la Biblia vamos a encontrar muchas cosas más. De ahí también Dios te protege. Lo querían matar a Elías, pero nunca lo pudieron capturar.
Entonces, mira la diferencia entre Baal y Dios. Y ahora vuelvo a preguntarte, ¿quién es tu Dios? ¿A quién estás sirviendo? ¿Al mundo, al diablo? Que como ya te dije, no le importas. Solo te lastima, te lleva al caos y te deja tan vacío como cuando empezaste con esos vicios o con esos malos hábitos. O el verdadero Dios que te ama, que te quiere transformar, que quiere perdonar tus pecados y salvarte a través de Jesús. Miren lo maravilloso. Israel no entendía, estaba entre ambas cosas. Estaba sirviendo a Dios y a Baal al mismo tiempo, pero no se puede. Y también te lo digo a ti, no se puede. Decídete. O sirves a Dios, o sirves al mundo y sigues con las corrientes del mundo. Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere hacer algo grande y nuevo contigo, así como lo hizo con Elías. Así que pregúntate y date cuenta, ¿quién es tu Dios? ¿Realmente es Dios, tu Señor? ¿O realmente es Baal? Es este Dios falso. Es estas mentiras que has creído. Es ese sistema o las tendencias o este estilo de vida que has llevado. O tú mismo seas tu propio Dios. Que todo eso sea quitado para que Dios ocupe ese trono, ese primer lugar en tu vida y pueda hacer todas esas cosas maravillosas que Él puede hacer por ti. Mal no te conviene. Dios sí. Dios es bueno. Como dice Salmos 34:8, prueben y vean que Dios es bueno. Dichosa la persona que confía en Él. Entonces este ha sido el episodio el número 9 de Elías. ¿Quién es tu Dios? Esta es la temporada 8, Héroes de la Biblia. Ya nos estamos viendo en otro episodio. Espero que haya sido bendición. Cualquier cosa puedes comentar, preguntar. Estoy aquí para responder. Estamos aquí para poder aprender de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.